Muchísimas gracias a todo Puerto Plata por la recepción. Muchísimas gracias al señor Fausto Walden por la comisión científica por la invitación y realmente a todos ustedes por su presencia y su asistencia. En los próximos 19 minutos trataré efectivamente de ser un poquito preciso, doctor Flores. Siendo alumno suyo y del doctor Samuel Ramos, no puedo fallar en esos 19 minutos. Pues el doctor Fausto Walden me exigió, más que otra cosa, un título y yo voy a tratar de hacer lo que puedo. Realmente no hay una guía como para todos, para la detección y para el manejo de arritmias ventriculares malignas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es representar aquí o tratar de reproducir lo que hago en el consultorio normalmente cuando trato de detectar un pequeño de arritmia. Este recuadro, al cual yo le he llamado realmente un semáforo y un semáforo de arritmias, es decir, tengo que investigar entonces a quién corresponden cada colores. Y por lo tanto, tengo que variar, intervenir con varias variables, entre ellas tiempo. Y ese tiempo, cuando tenemos que aplicárselo, fíjense que tenemos en la parte inferior, tenemos una representación. Tenemos que saber en qué tiempo debo detectar las cosas. Pero sobre todo estamos trabajando con seres humanos. Por lo tanto, fíjense que tenemos que identificar qué tipo de seres humanos estamos tratando. Si es un corazón estructuralmente sano, es un corazón que ya se ha ido afectado o es un corazón realmente en que efectivamente ha perdido su función. Y eso es así, entonces fíjense cómo aún en corazones sanos podemos ocurrir algún tipo de arritmia, alguna parte en la que el semáforo nos dice que está en rojo. Para mayor interrogante, entonces, ¿quién es el maligno? ¿A qué que nos estamos refiriendo? Y efectivamente yo diría, maligno, todo el mundo dice el maligno, si es, como decía el señor que habló previamente, si es el diablo o no, pues efectivamente tenemos que determinar qué es lo que significa maligno. Fíjense esta gráfica en la que he podido representar, si sale, a ver cómo podemos identificar qué es lo que es maligno. Si tenemos un corazón, un poquito de insuficiencia, fíjense todo un espectro de relámpagos que determinan en unos 15 segundos y necrosan un corazón, lo paralizan completamente su actividad. Entonces yo creo que el término maligno tenemos que relacionarlo con muerte. Y eso quiere decir que las arritmias son responsables de que cada minuto, cada 38 segundos, se muere una persona de corazón. No obstante, súbitamente se muere uno por cada minuto. Es decir, que en una hora 60 se han muerto por algún fenómeno súbito. En un trabajo bellísimo, aunque tiene 14 años de publicado por la revista americana de cardiología, el profesor Antonio Valles de Luna realmente publicó en un registro de Holter de pacientes que que murieron y reportó efectivamente el trastorno del ritmo que ese paciente presentaba en el momento de la muerte. Fíjense de qué estamos hablando, de que el maligno en el 60% es un fenómeno rápido, es decir, es una taquicardia ventricular. No obstante, 1 de cada 5, es decir, el 20% presenta un ritmo rápido pero muy caótico, una fibrilación ventricular. Y si eso es así, ya un poquito de introducción, pues entonces nos vamos rápidamente a la parte de detección. Si ya hemos identificado que es el problema de mortalidad y de la malignidad representan arritmia, pues entonces tenemos problemas eléctricos. Y para problemas eléctricos, efectivamente, herramientas eléctricas. Pero vuelva otra vez la parte tiempo. Es muy fácil yo poder determinar las cosas después que me ha pasado. En el post-evento, bueno, ya pasó, ya yo sé lo que tiene. El problema radica en la detección cuando es aquí, cuando es realmente antes de que pase el evento. La Sociedad de Muerte Súbita, la Asociación de Muerte Súbita de Arresto Cardíaco, dice que hay que hacer algunos benchmarks, es decir, hay que hacer realmente algunas pruebas imprescindibles. Un electrocardiograma, un ecocardiograma, un Holter, un estudio electrofisiológico, algunas veces una angiografía. Bueno, ¿qué hacemos nosotros hoy día en República Dominicana?
Yo utilizo la versión 3.0 de un software que es un laboratorio de electrocardiografía, en la que puedo efectivamente determinar algunos 12 parámetros de electrocardiografía. Entre ellos, obviamente, un electrocardiograma de superficie, un electrocardiograma de función, de alta frecuencia, en la que realmente puedo determinar qué componentes, en qué derivación lo tengo. Puedo determinar a 5 minutos, 10, 15 minutos la variabilidad de ese mismo paciente. Puedo determinar incluso cómo se me está activando y si su repolarización efectivamente es congruente. Puedo incluso en unos 30 minutos en reposo valorar lo que llamamos macroalternancia de las ondas T. Y así efectivamente en unos 30 minutos preconsulta los pacientes, efectivamente antes de entrar a la consulta final, pues tenemos una valoración por el software de electrocardiografía. Una herramienta que utilizamos, obviamente, si es la misma que todos utilizan, el Holter. Bueno, pues nosotros tenemos un Holter en la que ese Holter se lo ponemos a un paciente que viene por palpitaciones, que no sabemos. Fíjense como todo es verde en mi semáforo, no obstante ya pasó un problemita rojo de corto tiempo. Ese problemita rojo significó una taquicardia ventricular no sostenida en una paciente con fracción de eyección, con un corazón estructuralmente sano. Muy bien. Lo importante de eso no es eso, sino es esto. Fíjense que efectivamente el Holter que se le puso a la paciente en la primera 24 horas no registró nada. Esto que tenemos aquí, desde las 11 de la mañana hasta las 11 no había nada. Eso se registró en el segundo día. Y ahí nos decimos nosotros hasta cuándo debemos registrar, hasta cuándo, si realmente hasta cuándo tenemos que seguir la detección. Parte de ese Holter también es que a todos los pacientes, desde que es gordito y desde que presenta un poquito de ronquido, y si nos acompaña su señora que nos dice, sí, el paciente ronca, pues efectivamente a todos los pacientes se le coloca un Holter de oximetría, y determinamos la presencia de apnea del sueño en todo paciente con arritmias. Bien, hasta aquí efectivamente no tenemos más herramientas no invasivas. Una vez el paciente se ha visto en consulta y todavía no lo decimos, pues entonces podemos pasar a herramientas provocativas y hacemos una prueba de esfuerzo buscando arritmia, si no cardiopatía isquémica. Y fíjense esto, estos son los primeros 43 segundos de una paciente en recuperación. Y yo quisiera, si lo vamos a clasificar por lado, podemos decir que de los 19 complejos que tenemos aquí, 9 son extrasístoles. Parecen ventriculares, efectivamente. No obstante, fíjense esto, en la parte de recuperación de esta paciente. Si me van a decir, bueno, son todos monomórficos, bien. Ahora bien, hay una dupleta, y una dupleta realmente bifocal. ¿Qué quiere decir? No, todavía eso no es el peligro, es que todos tienen un periodo de acoplamiento menor de 300 milisegundos. Es decir, todos están cayendo sobre la T. Es decir, yo tengo un fenómeno trigeminado de R sobre T. Ok. Eso tenemos que tener ojo avisor, porque esa paciente fue dada de alta de la prueba de esfuerzo. Es decir, no obstante, otra prueba invasiva que estudiamos, es decir, realmente los pacientes se pueden presentar, como ustedes vieron en la parte de abajo, desde palpitaciones, síncope hasta la muerte súbita. Bueno, pues entonces efectivamente los pacientes que no acuden por síncope. Fíjense esto, nosotros monitorizamos los pacientes en base a 9 parámetros, latido a latido. Y en eso efectivamente basamos la presión sistólica, la diastólica, su gasto cardíaco. Fíjense por aquí como tenemos incluso el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, el volumen latido, de forma indirecta hasta la DPDT ventricular. Y obviamente la sensibilidad de los varorreflejos. En una hora y media que dura la prueba, pues efectivamente nosotros somos capaces de monitorizar a la paciente y vemos que después de la inclinación no pasó nada, no se alteró ninguna de las variables. Pues ponemos isoproterenol, es decir, en caso de que sea menor de 50 años sin antecedente de cardiopatía isquémica, pues ponemos isoproterenol. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que la frecuencia cardíaca se acelere y que realmente la resistencia periférica disminuya y se produzca la relajación vasovagal. Fíjense este cuadro. Una paciente que al isoproterenol a más de 2 microgramos por minuto, la paciente lo que me hace es un ritmo juncional. Y hablamos de un ritmo juncional lento, porque fíjense que tiene 1200, 1300 milisegundos, estamos hablando de 45 por minuto, en isoproterenol. Y muchos me van a decir, bueno, es un ritmo juncional.
Con signo de detección, fíjense aquí, las ondas P están completamente, fíjense aquí, hay una disociación auriculoventricular. Es decir, yo tengo efectivamente un bloqueo AB que es un paciente completamente que viene por síncope. Estamos enfrente de un bloqueo AB y que le está provocando síntomas a este paciente. Bueno, ya a finales de este año estamos tratando de introducir a nuestro centro una valoración no invasiva todavía, con un poquito de agresividad. Simplemente es un electrocardiograma de 264 derivaciones en la que vamos a manejar junto con tomografía para efectivamente determinar la parte no invasiva, el origen no invasivo de las arritmias. Estos son 3 casos en los que efectivamente podemos ver, según el equipo, podemos determinar de dónde viene el origen de la arritmia. Bueno, pues nos quedamos en esa parte y aún así no pudimos determinar, es decir, en caso de que, esos son algunos casos selectivos, pero todavía la mayor parte no podemos. Y ustedes lo ven, que le hacemos electro, le hacemos Holter, le hacemos prueba de esfuerzo, le hacemos el tilt y todavía sigue negativo. Bueno, pues efectivamente, y persiste la clínica persiste, pues le hacemos un estudio electrofisiológico. Un estudio que copiamos los protocolos de Brugada, de Willems, y efectivamente vemos que la primera tentativa, lo que hacemos es que desencadenamos una taquicardia ventricular no sostenida, no clínica. El paciente no sintió nada. Un poquito más agresivo y el paciente todavía no siente nada. Pues efectivamente, cuando ponemos el tercer extraestímulo, pues ahí sí desencadenamos una taquicardia ventricular sincopal del paciente. Y es un paciente que previamente lo habían dicho, que el paciente lo que tenía era ansiedad. Ok, este es el algoritmo que junto con los fellows con que nos visitan hoy del Salvador Begotier, pues efectivamente practicamos a todo paciente con arritmias ventriculares en presencia de cardiopatía. Y evaluamos efectivamente, evaluamos, como ustedes ven, todas las variables posibles, la presencia de cardiopatía y sus predictores de muerte súbita, la sintomatología con que el paciente se presenta, qué tratamiento tenemos e incluso si todo eso es en presencia de desfibrilador. Presentamos las variables electrocardiográficas y podemos determinar o analizamos incluso el origen endocárdico o el origen epicárdico de las mismas. Finalmente, le añadimos, para completar el triángulo de Kummel de una arritmia, le añadimos la valoración del sistema nervioso autónomo. Y así, efectivamente, se valora y se determina. A medida que vamos haciendo la parte roja, pues sabemos el peligro, el riesgo de malignidad. Aún así, fíjense esto, todo eso es negativo. Hasta la autopsia es negativa. Ahí sí ya, efectivamente, el doctor Curi, la autopsia es negativa. Si el paciente se murió y es negativo. El 2% en corazones sanos con autopsia negativa, efectivamente, fíjense esto. Fíjense esto, según la publicación que dice este hombre, ahí se me olvidó, Douglas Ives, perdón, en la última parte de la guía de muerte súbita. Fíjense eso, en una población general. Realmente existe en la población general un paciente que se puede, y fíjense la causa, 6 causas pueden ser identificadas aún con autopsias negativas. Y por mala suerte, las 3 o todas ellas se manifiestan por ritmos ventriculares rápidos y caóticos, hablando de taquicardia ventriculares polimórfica y o fibrilación ventricular. Bueno, pues entonces ahí lo que tenemos que hacer es adelantarnos. Tenemos que buscar los marcadores que ya conocemos y los marcadores de esto no son eléctricos, casualmente, son clínicos. Excepcionalmente hablamos de un QT. Pues entonces efectivamente también nosotros tenemos un algoritmo para ausencia de cardiopatía y tenemos que desplegarlo uno a uno. Incluso en el mismo software podemos ver en la parte cromográfica la dispersión del QT. Ahora bien, la segunda parte, y ya voy rapidito, simplemente la parte maligna, la muerte, ¿se maneja, se trata o se cura? Rápidamente es el algoritmo de Ohio, en la que dice que efectivamente se puede manejar. No voy a abordar porque efectivamente eso sería tema de discusión completamente. No obstante, se puede prevenir, se puede tratar. Es decir, hay indicaciones precisas para que a esos pacientes, dependiendo de su valoración, se pueda colocar o no un dispositivo. Y la otra pregunta, ¿se puede curar? Pues efectivamente el profesor Isaguirre de la Universidad de Bordeaux
pone de manifiesto que cuando esos son disparados, esa fibrilación, dependiendo de su inicio por un extrasístole que desencadena la fibrilación ventricular, pues efectivamente, fíjense 5 casos que él presenta, sin ninguna recurrencia 16 meses después, de fibrilación ventricular, y fíjense el título, taquicardia ventricular polimórfica después de un infarto del miocardio, sin recurrencia después de, sí, ese paciente se curó de una muerte. Un caso clínico, y rápidamente, en los próximos minutos, es simplemente, este paciente llega a la consulta, un Holter de 24 horas, fíjese que son todos los complejos iguales. El paciente un militar, el paciente había presentado dolor de pecho y síncope. Bueno, pues efectivamente el paciente para coronariografía, por mala suerte lo mandan donde mí para un cateterismo. Yo no hago cateterismo, pero veo el electro, y el electro lo que me presenta es esto. Bueno, ellos pensaron que porque D2, D3 estaba negativo y veían ese ensanchamiento del QRS, era un infarto. Pues efectivamente lo que no pudieron ver es que D1, fíjense la onda delta que tenía ese paciente severa. Era una vía accesoria anterógrada. Entonces, lo llevamos al laboratorio y aquí es donde nos damos cuenta que es una vía accesoria maligna. Pusimos el catéter y fíjense esos catéteres que están en el seno coronario. Un seno coronario y el paciente entra en fibrilación auricular, que la transmite toda al ventrículo. Los 600 de las aurículas entraron a ventrículo. Estamos hablando de fibrilación ventricular. Ese paciente hizo síncope en la mesa. Ese paciente hubo que desfibrilarlo por una vía accesoria. No obstante, efectivamente, con la ayuda del doctor Fran Valdés, pues efectivamente hacemos la ablación y fíjense cómo efectivamente esto que veíamos aquí como infarto, pues efectivamente después que separamos y quitamos la vía accesoria, están 4 segundos de aplicación de radiofrecuencia y resultado, infarto curado. Entonces yo creo que efectivamente existen muchas herramientas que solamente y exclusivamente nos van a ayudar a encontrar lo que sabemos buscar y podemos manejar, tratar y curar lo que sí sabemos diagnosticar. Muchísimas gracias.